unos datos muy importantes para compartir en torno a los primeros efectos que se estarían dando en torno a esta anunciada crisis alimentaria. ¿Cómo está, señor Eguren? Muy buenas tardes. Gracias por estar en TVP Noticias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ahora, junto o a la par con la crisis alimentaria se habla también de la escasez de los fertilizantes. Entonces, queremos consultarle primero cómo esta escasez de los fertilizantes han venido a recrudecer esta crisis alimentaria que se venía, en cierta manera, seguro que usted nos va a confirmar ello, post pandemia. En todo caso, ¿cuáles son todos esos factores que nos llevan ya a hablar de una crisis alimentaria y de esta época o este peligro, ¿no?, de que el Perú esté enfrentando años de hambre, como ya algunas estimaciones dan cuenta de ello? Sí, bueno, yo creo que habría que caracterizar la actual crisis como una crisis agroalimentaria, acá en el Perú y en todo el mundo, porque están estrechamente vinculadas. Y uno de los problemas, entrando ya al caso del Perú, es que las políticas agrarias en nuestro país desde siempre han estado totalmente desvinculadas con políticas alimentarias. Entonces nos encontramos con el problema que se nos presentan juntas y hay un Estado que no está preparado para afrontar esta vinculación agro y alimentación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos agarra en muy mal momento, como en otros países, por la razón de la pandemia, pero también porque estamos en una crisis política. Ha habido recientemente un cambio de ministro de Agricultura y creo que el cambio, no conozco a la persona, pero aparentemente no es una persona familiarizada con el tema y esto es muy dramático por las circunstancias en las cuales el país se encuentra, en la que nosotros necesitamos precisamente un liderazgo, una persona y un equipo que estén muy conocedores del tema, con mucha iniciativa y que estén dispuestos a afrontar todos los desafíos muy complejos, nacionales e internacionales, en los que nos estamos encontrando. Entonces, el marco internacional más o menos se conoce. Las proyecciones, se estaba leyendo unas proyecciones recientes del Banco Mundial, es que esta crisis de abastecimiento de fertilizantes, pero también de precios elevados de los productos agrícolas, se va a continuar de manera más morigerada, pero va a continuar el próximo año bien, o sea, no es un asunto de solamente de meses. Es en ese contexto entonces que estamos en el país en una situación angustiante con relación ya a los fertilizantes. Hace poco pues se dio este decreto de urgencia, pero aparentemente por las declaraciones del anterior ministro Sea, él afirma, bueno, hay 300 y pico millones de soles para comenzar a comprar. Es decir, el proceso de negociación estaría recién iniciándose. Disculpe, son 348 millones de soles que se han aprobado. Son 348 millones de soles. En una primera partida. Bueno, no se sabe si esto, porque recordará usted meses atrás se hacía una estimación que se necesitaba entre 700, 800, 900 millones de soles. Preliminarmente se ha aprobado 348 millones de soles. Ahora, usted dice, por el conocimiento o los datos que usted maneja, ¿esto para cuánto podría alcanzar en lo que es compra de fertilizantes y para lo que realmente necesitamos, ¿no?, en el agro nacional? O sea, ¿cuánto permite ese dinero comprar y cuánto faltaría en todo caso? Bueno, mire, una es a qué precio se va a conseguir. ¿Ya? Si se va a conseguir, porque no todos los países exportadores venden al mismo precio y no todos los países compradores tienen la misma capacidad de negociación. Entonces no sabemos cómo va a negociar el Perú y no sabemos si, como se hizo en el caso de las vacunas, va a formarse un equipo de diferentes sectores, comenzando por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que va a hacer toda esta tratativa. En este contexto de intensa competencia entre los países importadores de insumos, no es fácil, no es cuestión de ir a un país que tiene disponible cantidades ilimitadas y uno va y le compra. No es así. Claro. Y luego están todos los problemas de transporte, ya sabemos, hay un problema de logística, de transporte también muy pesado. Y entonces el ministro anterior Sea dijo, en una quincena tendremos la urea
eso obviamente es un imposible físico, ¿no? Entonces, antes de 2 meses, qué sé yo, si se logra, si se consigue, antes de 2 meses, no creo que podamos ver la urea puesta acá en puerto. En tercer lugar, ¿para qué área? Bueno, habitualmente el Perú está utilizando alrededor de 450.000, digamos, toneladas métricas de urea al año. Lo que se podría comprar, digo, depende de los precios, pero si establecemos, digamos, un precio $750, un precio promedio parece en este momento, eso alcanzaría para unas 130.000 hectáreas. El Ministerio de Agricultura hace un seguimiento año a año de un grupo de cultivos que son más o menos 1.500.000 hectáreas. Digamos que ese 1.500.000 hectáreas necesitan urea. Entonces nos estaría alcanzando para una cantidad, digamos, muy 20-25% y no más. Entonces, allá hay un tema muy grande. ¿Por qué? Porque, como sabemos, nuestra dependencia, nosotros no producimos urea y los fertilizantes naturales que sí tenemos, como el guano de islas, etcétera, son en un volumen muy pequeño. Ahora, entonces vamos a tener un problema, de que hay agricultores que por el alto precio de la urea, aquellos que alcancen a comprar, no van a poder, cubrir todo el área que cultivan, y otros agricultores que simplemente no van a poder comprar. Entonces los rendimientos van a ser más bajos y el mercado, en la segunda mitad de este año y el primer semestre del próximo año, el abastecimiento de los mercados va a ser deficiente. Ya, usted propone, quisiera resaltar lo que ha mencionado, esto de conformar un equipo especial, ¿no? En la compra de fertilizantes, algo muy parecido a lo que ocurrió en lo que fue la compra de vacunas, ¿no? La compra de la vacuna, claro. Y queremos resaltar ello porque a ese nivel de preocupación, de importancia es que se le debe dar a la compra de fertilizantes, porque estamos hablando de este insumo importantísimo en la cadena de producción de elementos básicos, ¿no? La agricultura familiar, la agricultura en general del país. Y ahora, porque hay que empezar a tocar puertas. ¿Y puertas en qué mercados? Estamos hablando aquí mismo en Sudamérica, Bolivia, ¿qué otros países? O básicamente, ¿dónde nos toca buscar los fertilizantes? Considerando también que hay datos. Permítame considerar que Estados Unidos, por ejemplo, Brasil, está comprando bastante. Se está abasteciendo, obviamente, para garantizar la producción de su país, ¿no? Y los que nosotros, Perú, estamos 37, dice, ¿no? En lo que es el consumo, la compra o la importación de fertilizantes. Entonces, y por ello que se hacen unas estimaciones de que en el Perú esta crisis alimentaria sería de un nivel de mayor profundidad y mayor duración. Entonces, esto no estamos hablando que esto va a pasar en 1 año, 2 años, estamos hablando que según los cálculos se va a prolongar mucho más todavía en nuestro país. Entonces, queremos incidir, por favor, en esta comisión que usted propone se conforme prontamente para ir de una vez, ¿no? Pero estamos hablando ahora solamente de la oferta, ¿no? Porque no solamente, en el mejor de los casos que se consiga, viene todo el problema de la distribución. ¿Cuáles son el transporte también, ¿no? Como señalaba usted, transporte y después la distribución. Pero veamos, ya, una visión optimista. Se consiguió. Se llega y lo tenemos y se consiguió. Entonces viene todo el problema de logística, cómo se va a distribuir, a quiénes se va a distribuir, para qué cultivos se van a distribuir, y esto hay que vincularlo de todas maneras con la demanda de alimentos y sobre todo la demanda de los sectores poblacionales que están en una situación de mayor precariedad en el término de consumo de alimentos, ¿no? Entonces hay que hacer todo ahí una planificación de cuáles son las prioridades, cómo se va a distribuir, qué sistemas de transporte. El Ministerio de Agricultura no está hecho para esto, entonces no tiene, los camiones de transporte, la logística, etcétera, etcétera. Va a tener de todas maneras que establecer vinculaciones con el sector privado de transportes y de distribución al menudeo, ¿no es cierto? Entonces, eso debería estar haciéndose ya. Y luego hay otras cosas que no se mencionan. Por ejemplo, si es que efectivamente, las cosas no resultan bien y de todas maneras la oferta debe ser inferior que las necesidades,
va a haber que conversar con los grandes agroexportadores que exportan alimentos y decirles, mire señores, el Estado peruano los ha apoyado desde la década del 90, en este momento ustedes deben comprometerse a destinar parte de la producción al mercado interno, no regalarlo, venderlo, pero al mercado interno, ¿no? Ese tipo de medidas tiene que comenzar a conversarse ya, porque no podemos esperar 2 meses, a los 2 o 3 meses cuando ya esté iniciada la nueva campaña agrícola para recién comenzar a hacer esas cosas. La situación es muy grave, la FAO, el Banco Mundial, todas las instituciones intergubernamentales lo están repitiendo hace tiempo, que la situación puede derivar en ser muy grave y parece que va a ser así. Ahora, quisiera otras cosas que se debe aprovechar además estas circunstancias para comenzar al responder a la crisis, ya comenzar a tomar algunas medidas que tienen cierto carácter estratégico, ¿no? Uno, el país tiene que ser un poco más independiente en la cuestión alimentaria. Nosotros dependemos casi en la totalidad de la importación de trigo, en 3/4 partes del maíz amarillo duro que utiliza la industria avícola, que a su vez es la principal abastecedora de proteínas de origen animal, ¿no? Las políticas agrarias tienen que comenzar a vincularse con las políticas alimentarias. No hay en este momento una estrategia de seguridad alimentaria. Ya la estrategia que existía caducó el año pasado y el año 2022 no tenemos ninguna estrategia de seguridad alimentaria. Entonces hay que hacer esa estrategia, reorientar la política agraria. Hay que también apuntar hacia una agricultura que sea más orgánica, que no dependa de fundamentalmente de los insumos químicos, que primero que no los producimos, pero más grave aún, estos insumos químicos tienen una serie de consecuencias negativas para la naturaleza misma, ¿no? Y entonces nosotros tenemos una tradición de agricultura mucho más orgánica, entonces hay que hacer esa transición. Esa transición no es fácil. Esa transición tiene que contar con el apoyo del Estado. Y hablamos allí, podría ser el uso del guano también, pues, ¿no? Nosotros producimos de 20 a 25 mil toneladas de guano y esa es una cantidad ínfima. El fertilizante es muy bueno. Es muy bueno para la regeneración, además de los suelos agrícolas, a diferencia de la urea, que su uso continuado reduce la fertilidad del suelo, ¿no? Su uso continuado. Cada vez se depende más de insumos químicos para mantener la fertilidad del suelo. Pero estos abonos naturales no. Pero lo que pasa es que producimos muy poco, ¿no? 125 mil toneladas 25 mil toneladas de guano de isla servirá pues para 25 a 50 mil hectáreas. ¿No es cierto? Y nosotros, el país tiene bajo cultivo alrededor de 3.500.000 o 4 millones de hectáreas. Entonces es nada, prácticamente es nada, ¿no? Entonces hay que hacer, pues, es el momento de comenzar a pensar en estrategias porque el mundo está esperando, además, que estas pandemias y otros fenómenos como el cambio climático van a poner a todo el mundo en una situación, digamos, diferente a lo que ha ocurrido en los últimos siglos. Estamos entrando en una fase que va a ser muy complicada, para lo cual se necesitan, digamos, visiones estratégicas y necesitamos un Estado que esté preparado para eso, y este Estado no solo no lo está, sino que cada vez está en una peor situación. La situación es muy grave. Y luego, para no sé cuánto tiempo tengo, pero hay otro asunto del cual tampoco se habla, que es la reducción, la magnitud del desperdicio de alimentos en el Perú por varias causas, ¿no? Bueno, ya se aprobó, ¿no? La ley de recuperación de alimentos para darle mayor énfasis. No, pero eso es otra cosa, no. Pero ¿sabe usted? Mire, hay un estudio de hace 2 o 3 años que se ha hecho con información oficial. ¿Cuál es el porcentaje de la producción de alimentos en el Perú que se desperdicia por diferentes causas, desde el momento de la cosecha hasta el momento, digamos, final del consumo? Claro, es que lo que ocurre es que en esta ley implica todo eso, desde el momento de la producción, ¿no? Espera un ratito, pues, lo que se pierde son 47% del volumen total, casi la mitad, ¿no es cierto? Una ley no hace que las cosas desaparezcan. ¿No es cierto? Hay una serie de prácticas, de logística, de construcción de vías, claro, etcétera. Exactamente. Entonces, la cuestión es complicada y hay que asumirla como tal. Y me da la impresión que el gobierno no está asumiendo la gravedad del problema porque está poniendo como responsables de la política agraria
a personas que aparentemente no tienen ninguna experiencia en este asunto y deberíamos contar en este momento con la gente más calificada posible. Muy bien. Señor Eguren, también en tanto de lo que usted nos compartía esta información, ¿cuánto calcula entonces, para tener ese dato, estima usted pueda, siendo optimistas, pueda estar este fertilizante en nuestro país? Y en tanto no llegue, ¿cómo se va abasteciendo, cómo se va haciendo frente a la producción que se viene dando en estos momentos? Y ¿en qué momento veríamos también los efectos de estos problemas que estamos viendo? Porque ahora en los mercados hay producción, ¿no? Vamos al gran mercado mayorista, al interior del país todavía. Sin embargo, de repente eso nos da una suerte de confianza, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo, en cuántos meses ya estaríamos viendo estas primeras manifestaciones de lo que falta de la escasez de fertilizante y afectación a la producción agrícola? Bueno, algunas manifestaciones las estamos viendo por el lado, repito, del lado de la demanda. ¿Por qué? Porque han subido los precios de los alimentos, han subido y no han subido los ingresos. Y entonces hay un sector que empobrecido, que es muy vasto, que ha aumentado mucho con la pandemia y que o no va a poder comprar alimentos, que va a tener que depender más de programas sociales, o que va a tener que cambiar del tipo de alimento que consume. Es decir, va a pasar de una alimentación más saludable, que es más cara, a una alimentación menos saludable, cuyo propósito fundamental va a ser llenar el estómago, pero no necesariamente nutrir, ¿no? Entonces, eso está en curso, eso está pasando, ¿no? Ahora, en cuanto a la disponibilidad de alimentos en el mercado, nosotros estamos viviendo pues de las campañas pasadas, ¿no es cierto? De esto estamos viviendo. La siguiente gran campaña comienza hacia mediados de este año. Y entonces lo que vamos a ver, ya las manifestaciones, creo yo, las manifestaciones ya de una campaña que se va a iniciar sin suficientes fertilizantes, ¿no? Y con un productor, un pequeño productor, que son los que producen básicamente los alimentos, con un pequeño productor que ha mantenido la producción de las dos campañas anteriores, en parte con su propio descapitalización, porque no ha podido tener, acceso a créditos, etcétera. Ha tenido que vender sus cosas para poder financiar esta campaña. Señora Eguren, entonces podría ser también, disculpe, que el agricultor familiar sea el más afectado, ¿no? Porque, ¿cuál considera las agroexportaciones también? O de todas maneras, estos al menos se pueden sostener un poco más de tiempo, pero aquí los directamente afectados deberían ser las agricultoras o los agricultores familiares, ¿no? Así es, que son el 97% de los predios en el Perú es agricultura familiar, el 97%. Muy bien. Y garantizan más de la mitad de la oferta de alimentos agrícolas del Perú. Y como dato también queremos comentarle para que nos pueda decir qué hacer ya de inmediato para incidir en ello y ya tener claro este panorama. Por ejemplo, en el arroz señalan de que se usa un 27%, dice el fertilizante, ¿no? Es lo que demanda en ese porcentaje. La papa, por ejemplo, usa un 11% de fertilizantes, los espárragos 16%, café 16%. Entonces se entiende de que si para producir estos productos, por así decirlo, se requiere tanta cantidad de fertilizante, podría también incrementar los costos, ¿no? Porque si, mira, yo para producir el arroz me demanda tanto, entonces lo que queremos consultarle finalmente, señor Eguren, permítanos, estamos a tiempo todavía de tomar medidas, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos a nivel macro? Y nosotros también, tal vez cambiar de hábitos, reemplazar algunos productos por otros, ¿qué hacemos? Claro, pero ¿sabe qué? La primera pregunta es, ¿quiénes pueden hacer esto? Todo esto, lo que están ustedes diciendo bien y que se tiene que hacer, la participación del Estado es indispensable. Y como van las cosas, el Ministerio de Agricultura, tal como está, no va a estar en capacidad de hacerlo. Y yo pondría como primera medida de todas, reponer a muchos de los cuadros técnicos que han sido desplazados para poner a gente que no tiene preparación,
porque sin estos cuadros técnicos no se va a poder hacer nada de lo que usted está mencionando, que es lo razonable, ¿no es cierto? Y entonces si uno piensa solamente que viene la uria y eso automáticamente se va a distribuir, etcétera, etcétera, eso no va a ocurrir. Eso lo hacen las instituciones, lo hacen las personas, lo hace la capacidad que tengamos para hacerlo. Si no tenemos capacidad para hacerlo, no se va a hacer. Puede ser que tengamos una serie de medidas posibles de hacer, ¿no? Por ejemplo, hacer una especie de inventario. ¿Cuáles son todas las fuentes hoy día de fertilizantes orgánicos y no orgánicos que hay en el país? Y cómo se puede distribuir para tratar de paliar este problema de deficiencia de fertilizantes. Eso hay que hacerlo. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Tiene que hacerlo el Estado, ¿no es cierto? Bueno, pero nada, eso no está en la cabeza del Estado, lamentablemente, ¿no? ¿Quién hace para desde hoy día convocar a los exportadores y decirles, señores, ustedes tienen que colaborar con este asunto, no van a perder plata, pero tienen que vender una parte de su producción interna, para la exportación tienen que venderla al mercado interno? ¿Quién va a hacer eso? Los exportadores de motu propio no lo van a hacer. Así es. ¿No? Entonces tiene que ser el Estado que tiene que convocarla. ¿Quién va a convocar al sector privado, a la sociedad civil, a los gremios, para juntos afrontar toda esta crisis? Ahora está el anterior ministro Sea, estaba peleado, insulta a lo que es actualmente el principal gremio de agricultores familiares, que es Conviagro. Imagínense pues con ese criterio. ¿Qué es lo que podemos esperar? Muy bien, señor Guren. Y como dato también, según datos de la FAO, que se ha podido o que ya se viene difundiendo, y lo que usted también señalaba es que se hace una estimación que sobre esta crisis alimentaria, 15,5 millones de peruanos, 15.5 millones de peruanos serían afectados y esto puede aumentar. Ahora, de ellos, dice que un grupo pasará hambre y el otro grupo no se sabe cómo lo va a enfrentar. Así que estamos hablando de una crisis alimentaria de bastante preocupación que nos afecta a todos, así que confiemos de que se tomen las medidas ya, como usted señala, usted es el experto, usted tiene conocimiento, así que su voz debe ser escuchada y es lo que también esperamos todos los peruanos en conjunto. Muchas gracias, señor Guren, por estar con nosotros, presidente del Centro Peruano de Estudios